porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Trayectoria Podcast, otro episodio más desde Top Golf, que le agradecemos nos preste sus instalaciones y ser patrocinador de este podcast. Y el día de hoy tengo a un amigo, un gran cantante y alguien que ha hecho época con el grupo Magneto. Próximo año, 40 años. 40 años, Elías Cervantes. ¿Cómo estás, Elías? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. 40 años. Me veo más joven. No. De hecho, sí, totalmente, ¿no? O sea, fíjate que estaba haciendo cuentas y he sido más años de mi vida Magneto que no, o sea, he sido más años de mi vida artista que no artista. Tengo 50 y... Este año cumplo 53. 54. No, 54. Sí, yo sumo. No, ya me estoy quitando uno. Es que siempre estuvimos acostumbrados a quitarnos la edad. Sí. No, desde que eran, pues, chavos, ¿no? Ahorita platicamos ya de tu trayectoria, pero desde que eran chavos, no sé si estaban dispuestos, tenían que decir una edad. Sí, ¿verdad? En esa época. En esa época se acostumbraba muchísimo. O sea, te atajabas como unos 3 años. Pero llegaba un momento que ya no nos acordábamos cuántos. O sea, yo seguía diciendo que tenía 19. Ya las fans se reían. Entonces, sigues teniendo 19 días y las entrevistas también, porque eran como que siempre decíamos ya. Y al final acabamos diciendo la verdad. O sea, al final decimos, tengo tantos años como ahorita, ¿no? Pero al principio sí, cuando Magneto estaba en su mejor momento, nos quitábamos como 3 años cada quien trabajo. Pero luego, ¿cómo te acordabas? O sea, dije que tenía 19 y en un año tengo que decir que tengo 20. Es lo que me pasaba. Entonces, como no había internet, entonces la información que se mandaba llegaba por fax. En esa época no había internet. Sí, totalmente. O sea, es otra historia completamente diferente a la que hoy en día vivimos. No había acceso, la única manera que la gente tenía acceso a los artistas era a través de los canales de televisión. Así es. Y la radio. Y la prensa, ¿no? Y el periódico algo, ¿no? Sí, la prensa, el diario y las revistas tenían muchísimo peso. Las revistas físicas pesaban muchísimo. O sea, realmente tener portadas en diferentes países, aparecían las portadas de las revistas Teen, no sé qué, ese tipo de revistas para jovencitas, era la onda. Que en aquella época era la revista Eres, ¿no? En México. México, la revista Eres era hasta premios tenían la revista, esta famosa. Oye, bueno, vamos a empezar con tu trayectoria. 18 de noviembre del 6-8. Del 6-8. Como siempre les pregunto a todos los invitados, pero para iniciar, ¿cómo era la infancia de Elías antes de Magneto? Te voy a decir, mi papá trabajaba en la radio en México. Ok. Era director artístico de una de las radios más importantes en la Ciudad de México, se llama Radio Variedades. Nada más había AM, no había FM. No existía el FM. FM no había más que puro AM. Y estaba Radio 1000, o sea, eran como las más populares, había como 3 populares. Radio Éxitos, pero la que mandaba en el pop, por así llamarlo así, o de la música en español, era Variedades. Y mi papá era el director de la radio. Entonces crecí en un mundo lleno de música, lleno de artistas. O sea, yo bajaba de mi casa para irme a la escuela y había una bohemia en mi casa. Y ahí estaba José José, o estaba Emanuel, o estaba Gloria Mayo, o sea, todos pasaban por mi casa. Okay. Porque mi papá tenía un don particular que tenía muy buen oído. Entonces llegaban los artistas. ¿Los promotores? Los promotores o las disqueras o los mismos artistas con los sencillos. Aquí está el disco. Y papá volteaba el sencillo, porque antes eran sencillos. Sí. De vinil, lo volteaba y decía, no, está mejor este. No te equivoques, está mejor el lado B. Es más, tráeme el disco. ¿Tienes el disco completo? Tráemelo. Yo te voy a decir cuál es la buena y a cuál le voy a meter. Entonces, ya los promotores se basaban en base a lo que papá decía. O sea, tu papá escogía sencillos. Sí, literalmente. O sea, y te puedo hablar de canciones, o sea, íconos de la vida, de la historia de Julio Iglesias, Juan Gabriel, José José. Y tenía muy buena relación papá con todos ellos. Entonces, y le hacían la barba todas las disqueras y todo el mundo le hacía la barba a mi papá. Entonces crecí en este mundo de fantasía porque teníamos mucho acceso a todos los artistas, a todos. Me acuerdo que Cepillín fue a mi casa un día, mi cumpleaños. Mi mamá me dice en la mañana, oye, escoge a varios amiguitos de tu escuela, piles que avisen en sus casas porque mañana es tu cumpleaños, vamos a hacer una fiesta aquí en la casa. Ok, mamá. Yo voy a pasar por ustedes. Pasó mi mamá. Y llegamos a la casa y estaba Cepillín, adentro de la sala de mi casa.
O sea, ese era el poder de mi papá, ¿no? Okay. De repente llegábamos a comer de la escuela y entramos y Lucía Méndez sentada en el comedor de mi casa. Hola, ¿cómo están, chicos? O sea, te tocó ver a todos los artistas. A todos. O sea, los que cantan, o sea, Carlos Reynoso cuando sacó el tema de la canción del equipo América. Okay. ¿Te acuerdas que cantó una canción? Tengo algo de recuerdo, creo. Bueno, Carlos Reynoso, el ahora director técnico, exjugador de fútbol, se atrevió a cantar una canción de la América. Entonces fue con mi papá y papá lo ayudó para que la canción tuviera sonar a la radio. Entonces, fue una época muy, muy padre, pero pues al mismo tiempo, pues, una época, una infancia de mucha carencia también, porque mi papá no estaba en la casa. Okay. O sea, finalmente no estaba porque todo el tiempo estaba en la radio y en las noches lo invitaban a los centros nocturnos. Okay. A ver los shows en los centros nocturnos. O sea, siempre entonces o lo invitaban a cenar, o lo invitaban a ver a casa de no sé quién, a casa. O sea, nunca estaba. Entonces era como que no lo veía mi papá más que los fines de semana. Hasta que un día, a mí me encantaba ir a la radio y me metía a las cabinas y yo ponía los plays en los cartuchos que antes para poner. Hoy en día es todo digital. Sí. Y antes todos los comerciales los grababa primero un locutor en una cabina aparte, y claro, eran unos cartuchos de tamaño y los tenían que ir proponiendo el programador. Y me acuerdo que yo me encantaba llegar y poner el play. Las canciones las ponían en los discos. O sea, vamos a escuchar a José José con Mi Almohada. Entonces veías al DJ así con el de ese, pum, para ponerle justo la canción, ¿no? O sea, soltaba la de estas. O sea, era el disco sonando. Podría pasar que brincara la aguja y así. Entonces la fidelidad era como muy extrema. Y en eso, de repente me metí en un programa de radio infantil y yo era un personaje que me llamaba Spin. 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 Se llamaban los extraterrestres. Eso no está en Wikipedia. No está. Eso es nuevo. Yo no me acordaba de eso. Ahorita me acabo de acordar porque me hablé de la radio y me encantaba porque éramos un grupo de extraterrestres, pero que veníamos a salvar los problemas de la Tierra. Órale. Entonces, pues pasábamos horas encerrados en la cabina todo un día para grabar 2 capítulos, porque éramos 6 personajes. Me acuerdo, había uno que hacía la voz como de 3 personajes, que era el genio, ¿no? Era como una historia como medio burbujas, okay. Como el profesor Jaime Melovsky, y este era el profesor que era en la cabeza, pero había un robot también, y no sé, estaba muy chistoso. Y hacía la radio esta. Y un día, entre comidas y toda esta historia, que es a donde voy a llegar, y es como inicio el Magneto, a mis 13 años, de pronto vamos a casa de un cantautor argentino, Ricardo Cherato. Nos invitó a un asado. Muy diferente. Sí, la los carne argentinos asada aquí también. a los asados, ¿no? Es muy, muy diferente. Los cortos muy diferentes. Entonces, vamos ahí, llegamos a la casa de este hombre y estaban las hermanas Gil, que para que el contexto, una de las hermanas Gil es mamá de Fey. El mamá de Fey, sí. Entonces entramos y llego yo a esta casa y ahí estaba un cuate que se llama Aníbal Pastor, que en esa época era productor de discos, argentino también. Entonces me dijo, oye, tienes buena pinta, tienes pinta como de chamo de grupo, o sea, tienes buena pinta. ¿No te gustaría entrar a un grupo? ¿Sí? Bueno, acompáñame a un ensayo. Estamos armando ahorita un grupo, entonces llego a una oficina, que era la oficina en esa época, de Nora Morales y de Toño Brumen, y ahí en ese momento conocí a otros chavitos que también estaban audicionando, y ahí nos fuimos esa tarde al cine a ver la película de Menudo Ven a Volar. Nos llevaron como para que viéramos el fenómeno que era Menudo, y ya estaba, de pronto ya estaba en el grupo. O sea, sí audicioné, pero sí era un poco una conveniencia de que yo estuviera dentro del grupo, porque eso garantizaba las tocadas del grupo en la radio de papá, ¿no? Bueno, en la radio que papá manejaba, porque papá no era el dueño. ¿Y tú llegas ahí a ese grupo y ya estaban los otros 4? O sea, no, éramos 6 al principio. O sea, había como 8 o 10, pero me acuerdo que de repente, cuando fuimos el día que fuimos al cine, que por el primer día que llegué yo, fuimos 6. 6, y de los cuales luego uno se salió, nos salieron 2 y luego entró otro más, y al final la configuración fue al final 5. Antes de seguir avanzando, te iba a preguntar, ¿hermanos, hermanas? Tengo 3 hermanas, 2 mayores y una
Pero no se dedicaron, o sí tienen que ver también con el ambiente musical. No, y fíjate que era bien buena actriz. De hecho, don Ernesto Alonso la tenía en la mira y ya estaba en Televisa. Pero mis papás se divorciaron y ahí es donde vienen las consecuencias de los divorcios, ¿no? Ya. Mis papás se divorcian y mi hermana lo primero que hizo fue huir de la casa, o sea, como que no quería vivir lo que estaba pasando en mi casa, como ver la realidad. Y se fueron a un viaje en Ixtapa y ahí conoció a un señor que tenía mucho más años que ella y se casó a los 16 años, 15, 16 años. Muy joven. Demasiado joven. Que hoy ya la gente no se casa. No. No, ¿verdad? Es más, ahora quieres que se casen. No, ya hasta los 35 le estás pidiendo a tu higo, órale, ya está. Yo me casé, bueno, ya les contaré, pero yo me casé muy grande, demasiado grande. Con una regia, que bueno, si quieres ya tocamos el tema. No, pues estamos ahí mezclando, pero pues con una regia. Sí, con una regia, pero pues sí me casé muy grande. Pero bueno, mi hermana se casó y y otra hermana se fue a vivir a Londres, se fue a estudiar y ya nunca regresó, se quedó allá. Y yo al final me hice cargo como de mi hermana menor y de mi mamá. Entonces me asumí un rol, que es el rol de ser hijo, pero también como esposo o proveedor, porque mi papá se separa y cuando me empieza a irme a mí bien, de pronto ya estaba yo como siendo el proveedor de la casa, ¿no? Y bueno, ahorita platicabas que a tu casa llegaban todo tipo de artistas, Lucía Méndez, todo. ¿Desde chico tú sabías que te ibas a dedicar? O sea, no. ¿O fue realmente, te buscaron ese día Aníbal? Ese día que llegamos a la comida me dijo, acompáñame al de este. Pues vale, vamos. Okay. Y fui, pero fui porque... Pues para ver de qué se trataba, ¿no? Y al final jamás me imaginé porque sí, tomaba clases de batería, tenía mi batería, tomaba clases de canto, iba al maestro de canto a darnos clases de canto, o sea... Pero jamás mi intención era ser cantante, y jamás, y menos, pero a menudo ya era un fenómeno en Latinoamérica, y luego habían llegado también los chamos, que a mí los chamos me caían re bien, porque los chamos eran como esa parte irreverente de Menudo. Menudo eran como todos cuadraditos, peinaditos, vestiditos, y los chamos eran un desastre. Entonces me encantaba la onda de los chamos, que eran muy desastrosos, me quedó perfecto. Entonces... Ese rollo me gustaba y dije, está padre, pero cuando me dijeron, oye, pues ven para hacer un grupo mexicano, porque no había un grupo mexicano en ese momento. Existían estaban los chicos de Puerto Rico también, no me acuerdo quién más estaba. Y ya, nos formaron y ya, de repente apareció Magneto y el primer disco lo hizo Aníbal Pastor con... Ya se me olvidó el nombre del productor. 1983, inicia Magneto. ¿Te acuerdas el line-up? ¿Quiénes eran los...? Era Alan. Pero no Alan. No Alan, era otro Alan. Otro Alan. Era Pepe, Juan, Javier y yo. O sea, Mauri y Alex yo los hubiera tenido que iniciar. No, Mauri entró al siguiente disco. El primer disco fue el disco de... Nos atrevimos a hacer un cover de Beat It, de Michael Jackson, en español, que se llama Déjalo que gire. Okay. Se llamaba Beat It, Déjalo que gire. Entonces, hicimos un cover de Beat It. Más, creo que es el único cover que han hecho de Michael Jackson. Okay. O sea, creo nunca he escuchado que alguien haya hecho un cover. Y ese fue nuestro primer sencillo, que no pasó absolutamente nada. Y estábamos en Discos Melody. La cabeza del proyecto era la esposa del dueño de Discos Melody, Nora Morales. Y era ella, y la oficina era la oficina de ella. Y ella contrató a Toño para que Toño nos manejara, porque Toño había trabajado con Menudo y sabía perfecto cómo manejar las boy bands, porque ya tenía toda la experiencia de haber estado junto con Menudo. Y ahí fue cuando de repente teníamos como todo el entorno de la música y éramos como los consentidos de la disquera. Menudo estaba, Melody era la disquera número 1 en ese momento, por encima de cualquiera, era un monstruo. Okay. Después se convirtió en Fonovisa, pero Melody tenía todos. A quien me digas, Melody tenía todos los derechos de esa canción. Y al final, después vino el temblor del 86. ¿El 86, sí? Y se cayó el edificio donde estaba Discos Melody, por completo. Okay. Nosotros de Belén. Y en ese momento nos dieron esa carta de retiro. Entonces nos quedamos en disquera. Entonces, Ignacio Morales, que era el dueño de la compañía, la vende a Televisa y él forma un sello más pequeño que se llamaba IM Discos,
Ignacio Morales, discos, y estaba su esposa a la cabeza él estaba también él como, y pues su esposa seguía ahí. Entonces IM nos adopta y hacemos el disco de Suena Tremendo, que salió en el 86, justamente. Suena Tremendo, que fue el primer hit, ¿no? Que abrió ya más el camino a conocer a Sí, Magneto. con Suena Tremendo, fíjate que ahorita me estoy acordando, venimos aquí a Monterrey. Yo te voy a decir a dónde, al Mall del Valle, ¿no? No. Yo me acuerdo de verlos en el Mall del Valle. Que nadie se presentaba en el Mall del Valle. Pero... Y nada más nosotros. Sí. No, habíamos venido antes. La primera vez que venimos a Monterrey, venimos en... ¿Qué fue para el disco de Tremendo? Nos quedamos en el Hotel Antares, ¿puede ser? Sí, el Antares. Enfrente de la terminal de... No, En el centro. En el centro, enfrente de la terminal de autobús. Creo que sí es Antares. O no sé, un hotel... Sí. O Fastos, o algo así. Ya, la verdad no recuerdo ese. Bueno, un hotel viejísimo. Ok. Llegamos ahí y fíjate cómo nos venimos. Nos venimos en un Volkswagen, el promotor, Ajá. y uno delante y dos atrás, desde México. Y otros dos se vinieron en camión en autobús de línea, ¿no? ¿Ya venía Mauri y Alex? Ahí ya venía Mauri Alex. Ok. Que fue para el disco. No, Alex todavía no entraba. Alex entró... No. Nada más vino Mauri en ese vino Mauri. Había otros integrantes. Alex entró para el disco de Todo Está Muy Bien, que fue el siguiente disco de Tremendo. Ok. Y fue cuando entró Alex. Y ya con esa configuración, después de Tremendo vino Todo Está Muy Bien, y luego venía 40 grados, que ya Magneto ya había reventado, pero solamente a nivel local, y hacemos muchos tratos del pueblo, pero en todos los festivales nos iba increíble, porque pues éramos la única boy band que sobrevivía. Menudo les había pasado la desgracia de que los agarraron con droga en un aeropuerto de Miami, entonces Menudo se desaparece. Y un día estando en Acapulco, llega un ejecutivo de Sony Music, nos vio y llegó conmigo, me dijo, tú eres el hijo de Elías Cervantes, ¿verdad? Sí. Entonces mi papá me habló el día siguiente, oye, que viste a Javier Mesta, tal, sí. Es que les están interesados en llevárselos para Sony. Dile a Toño que me hable. Y de ahí nos fuimos para Sony. Okay. Hicimos el disco de 40 grados. Cuando veníamos a Monterrey a promoción y todo eso, conocimos a Flavio César. Sí. No me acuerdo si en Cadereyta, no me acuerdo en qué festival coincidimos con él. Toño lo vio y dijo, lo quiero para Magneto, este chavito tiene onda. Y era cuando estábamos firmando para Sony. Entonces, Flavio tenía ya muy clara la carrera que Flavio quería como solista. Y ahí, pues de repente, al lado de Flavio estaba Charlie. Y bueno, tú. Vente tú para acá. Yo a Charlie lo conocí, además, de hecho, yo no sabía que Charlie iba a entrar a Magneto hasta que llegué a Sony un día al estudio y apareció Charlie. ¿Quién eres? No, pues yo soy Carlos. Dijo, tú fuiste hoy a McDonald's, tienes un carro blanco, sí, fuiste a McDonald's de Polanco, sí, yo te vi. O sea, él me ubicó, pero yo a él no. Okay. Entonces ahí fue como que el primer encuentro con Charlie, pero ya entró Charlie y Sony nos dijo que la única condición para firmarlos es que tenemos que meter a un integrante que se llama Eric Ibarra. Okay. Porque estaba firmado con Sony, pero bueno, CBS era en esa época, no era Sony, la CBS, pero no lo habían, o sea, nunca grabaron el disco. Entonces como solista, porque había estado en un festival de Vamos a Cantar. Okay. Entonces no lo habían sacado y estaban a punto, el papá trabajaba para CBS y al papá lo corren y el papá como venganza dijo, pues voy a demandar a CBS porque no han sacado el disco de mi hijo y yo tengo un contrato. Entonces Sony, para no meterse en esa bronca, no meten a Alan al grupo. Entonces, me acuerdo perfecto que hicimos una fecha donde estaba un chavo que se llamaba Eduardo, que no me acuerdo qué fue algo dijo, algo hizo estábamos cantando como una boda, una fiesta, no me acuerdo, y no me acuerdo qué hizo, que Toño dijo, ok, por eso que acabas de hacer, estás fuera. Y ahí fue cuando nos quedamos como súper desequilibrados y fue cuando entró Charlie y entró, o sea, Charlie y Alan entraron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, con el disco de 40 grados. De 40 grados. Que
bueno, obviamente tenía ya una historia de 5 años, ¿no? Más o menos, en el 88 creo que. Pero a partir de ahí es cuando Magneto ya 40 grados, como dices tú, ya suena tremendo, pero 40 grados los puso ya. Y Vuela ya fue como que, ¿no? Sí, y Vuela ya fue Mucho lo que pasa es después. que 40 grados, lo que nos pasó con 40 grados es que nosotros íbamos mucho a Centroamérica, y Sudamérica, a los famosos teletones. Era nuestra única manera de que los países nos pagaran para ir a estos países y que la gente nos viera y nos conociera. Entonces Toño de ahí era muy inteligente para hacerlo, porque lograba ir a íbamos a todos los teletones. Entonces ya éramos alguien muy grande en Centroamérica, pero seguíamos sin ser tan famosos aquí en México. Y hacemos el disco de 40 grados y vino un cuate de Perú. Cuando Perú estaba... Te hablo que en todo este contexto, en esa época, había una recesión en Centroamérica porque los teletones eran creados y hechos para los niños que estaban, niños abandonados por las guerrillas o niños que pisaban una mina, o sea, por eso eran los CRITO, los centros de rehabilitación. Y por eso se hacían los teletones. Y en Perú, en esa época acaba de pasar Pablo Escobar, o estaba el narcotráfico en Colombia estaba muy fuerte, en Perú estaba saliendo Alan García, el presidente, que había hecho un desastre en el país, entonces había entrado un presidente nuevo, había cólera, había guerrilla también, o sea, y éramos los únicos que nos atrevíamos a ir a esos países. O sea, ¿cómo un grupo mexicano viene a sentarse? Entonces, eso fue lo que nos hizo como muy, muy, muy famosos. Y cuando sacamos el disco de 40 grados, me acuerdo perfecto que no habíamos salido siempre en domingo. Entonces un día le dicen esta historia está padre, porque fuimos a ver a Raúl Velasco, el muro es muy chiquito, fuimos a ver a Raúl Velasco, a su oficina, para que nos diera la oportunidad de presentarnos en el programa. Y después de tenernos ahí esperando, vemos que se va por la puerta atrás y se sube en su carro y se va. Y sale su hijo, Arturo Velasco. Después junto con él hice lo de Magneto y Mercurio, pero bueno, sale el hijo y nos dice, ¿saben qué? Mi papá se tuvo que ir, pero no es el momento de que para ustedes, cuando ya sean grandes, entonces se puedan presentar aquí en el programa. Pero mientras no se pueden presentar. Okay. Toño ya traía el speech perfecto. Toño no entró a la junta, hizo una carta firmada por todos y se la dejamos a la secretaria. Hasta ahí quedó. Cuando sale 40 grados, que ya habíamos ido nosotros a Centroamérica, y ya 40 grados ya era un hit en esos países, en Costa Rica de pronto éramos un fenómeno, pero un fenómeno de que llegábamos y no podíamos salir del hotel y o sea, ya sabes, como la histeria y todo esto, o sea, de una cabina a otra, o sea, de una radio a otra, ya había 1,000 gentes y en la otra había otras 2,000. Los programas de televisión no podían hacerlos en el estudio porque había tanta gente que llegaba al canal que los sacaban afuera de los canales. Entonces, estaba como creciendo cada vez más y más, pero todo era orgánico, todo era presencial, no había otro medio más que tenías que ir. Entonces viajaban muchísimo. Y al final, 40 grados, llega un momento que Siempre en Domingo se presenta en Costa Rica, porque te acuerdas que hacían Siempre en Domingo Siempre en Domingo era un programa de televisión que salía los domingos muy popular. Y lo que ese hombre tocaba era oro, ¿no? Era un éxito. Era un éxito, garantizado. Y tú salías en Siempre en Domingo y al día siguiente vendías 5,000, 10,000 discos, 20,000, 30,000 discos. Al día siguiente, o el mismo día. Al día siguiente, porque era físico los discos. Bueno, este hombre no lo acepta y cuando llega a Costa Rica le dicen, ok, tráete a quien quieras, le dicen, pero no dejes de traer a Magneto. Es la primera vez que nos da la oportunidad de presentarnos en el programa. Entonces llegamos a Costa Rica y nos pone a abrir el programa. Se caía el lugar. ¿Qué es esto? Entonces o sea, yo me acuerdo la cara de Raúl Velasco, de Raúl Velasco, como que salió a ver qué estaba pasando. Entonces salimos, ya terminamos, bueno, gracias. Esto era un fenómeno. Entonces
nos hizo quedarnos. Se presentaron todos los artistas y luego volvimos a salir al final nosotros. Entonces ya era algo que no podía parar. Entonces ya nos empezó, éramos como un artista consentido de Siempre en Domingo para todos los eventos que hacía masivos en todos los países de Centroamérica y Sudamérica. Y es que el impacto, Elías, de Magneto, o sea, como dices, en Costa Rica, en Chile, creo que también, ¿no? Eran muy fuertes en Chile. O sea, somos el único grupo mexicano. Creo que tenemos la Gaviota de Plata, que es el premio máximo que te entrega el Festival Viña del Mar. Chile, Argentina, Venezuela, Colombia. Pero te digo que en estos momentos Centroamérica y Sudamérica eran países que estaban muy golpeados Sí, batallando. por muchas cosas. Chile también venía de una represión militar terrible, o sea, y los únicos que se atrevieron, Argentina estaba pues, muy pobre, no había dinero en Argentina. O sea, los doctores, la gente preparada eran los choferes de los taxis, o de las camionetas que los manejaban. O sea, el país estaba pero era un país hermoso, Argentina. Y nosotros llegamos a Argentina y un canal de televisión, siempre nos anclábamos con un programa, con un canal de televisión, siempre en cada país, que era el programa siempre más fuerte. Y siempre era como llegábamos a penetrar a toda la gente, porque la gente lo que hacía era ver la televisión los fines de semana. Entonces en Argentina había un programa de Marcelo Tinelli muy fuerte, en Colombia un programa muy fuerte, en Venezuela había un programa así, en cada país había programas diferentes que eran muy, muy fuertes los fines de semana. República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Panamá nos costó muchísimo trabajo. Así llegaron. Llegamos a Panamá y veníamos ya de haber hecho Guatemala, de haber hecho no me acuerdo qué ciudad, y luego pisamos Panamá. Entonces ya nos veníamos como que súper crecidos de que no, pues, va a ir increíble. Y estuvimos todo un día haciendo promoción, fue perfecto de eso, y todo el día haciendo promoción. Mañana vamos a estar a las 12 del día en la tienda Taxi. Los esperamos ahí para que vean nuestras canciones y nos conozcamos, y que escribimos autógrafos y tal. Llegamos el día siguiente a la tienda Taxi. Entonces, Toño, espérense aquí, nosotros todos maquillados y vestidos así, porque nos iban a grabar y iba a haber medios. Se baja Toño y cuando de repente regresa, nos dice, no hay nadie. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay nadie? No hay nadie. No había nadie. O sea, toda la promoción que hicimos para anunciar que íbamos a estar ahí, nadie fue. Fue un fenómeno muy extraño porque en Panamá la música que escuchaban en esa época era cuando el canal de Panamá pertenecía a Estados Unidos. Entonces era un país muy resentido porque estaban los americanos ahí, o sea, estaba invadido por los americanos. Entonces el canal le pertenecía a Estados Unidos. Entonces la música que existiera, la música, la cumbia o la local o música en inglés. El pop en español no existía, no conocía a ningún artista mexicano. O sea, lo más que conocían en Argentina eran Emanuel. Creo que Emanuel era el que más conocía en otros países. Y de ahí Ana Gabriel, cuando también Sony empezó a meterle dinero y así, pero Julio Iglesias, pero mexicanos, nadie. Pero podríamos decir que Magneto, y creo que ahorita lo estás platicando, fue primero famoso fuera de México. Sí. ¿Le costó llegar a México? Muchísimo. O sea, ¿cuándo crees que en México fue 40 grados o fue Vuela Vuela? No, Vuela Vuela. Vuela Vuela es donde dice México, sí. Ahora sí, bienvenidos. Lo que pasa es que cuando éramos un fenómeno ya con 40 grados, ya era lo que no podían parar. Y México era el único país que o sea, que no éramos un fenómeno. ¿Y ya salías en Siempre en Domingo? Salíamos en todos los programas de televisión, en todos, pero no pasaba nada. Pero lo que hacíamos es que había un canal que era un canal de noticias, se llamaba Eco. Ah, sí. Que era 24 horas. Entonces íbamos en todos los horarios, buscando horarios de los países, de diferentes países. Entonces ya éramos famosos a través de la televisión en otros países porque eran lo que veían, porque era la manera de difusión que había más grande, ¿no? La televisión de Televisa era súper poderosa y vendía su contenido. Entonces es como llegamos a estos países. Pero cuando hacemos Vuela Vuela, después de 40 grados, al ver el fenómeno Toño un día se agarra un avión y se va hacia Nueva York a hablar con el director de Sony Music Latin, director general, que es el creador de Chayanne. Quien hizo a Chayanne, quien dijo, yo quiero que este chico que viene del grupo Los Chicos sea solista, yo lo voy a hacer con las canciones, los productores, y voy a hacer que sea un fenómeno, es este hombre. El que hizo Ana Gabriel, fenómeno, es este hombre. Y entonces nos agarra a nosotros y nos hace un fenómeno.
O sea, nos manda a España a grabar canciones, o sea, con un productor que él eligió, y entre esas estaba Vuela Vuela. Pero estaba Vuela Vuela, la original, que es la versión una versión francesa. Fue la última canción que grabamos. De hecho, nadie, o sea, como cuando nos enseñan las canciones, pues cada quien escogía una. Yo quiero esta, yo esta. Así era. Así nos repartíamos. ¿A ustedes como los del grupo? Nosotros sí nos dejaban escoger canciones. Ah, mira. O sea, que llego tarde. Pues es para Elías. Si te gusta Elías, sí, está increíble. Y para ese disco, todo el mundo dijo, Safo, Vuela Vuela, está horrible esa canción, porque la oíamos con la voz de una mujer y Safo, está horrible. Y fue la última canción que grabó Alan en el estudio en España. O sea, grabamos ese día Vuela Vuela, y de hecho hay una foto histórica que el otro día compartí en redes sociales, donde estábamos en el estudio, que fue el último día de grabación, fue Vuela Vuela. Y de ahí ya, cuando regresamos, Vuela Vuela tardó en despegar, o sea, salió a la radio. Y después de un mes de sonar, no crees que llegó y pum, luego tardó, o sea, de hecho, como que en algunas estaciones de repente como que la tocaron y no pasó nada y pum, la sacaban. Pero lo que pasó fue el fenómeno que en esa época había los antros y los DJs tenían mucha fuerza. Entonces, en todos los antros empezaban a poner la canción. Y se hizo esto es como si hoy en día te digo viral, ¿no? Es como si fuera algo viral, como un youtuber que hace algo, un TikTok. Eso pasó. O sea, los DJs se agarraban porque tenía un sonido tan original. La música era, tú lo escuchas hoy y el sonido sigue siendo el mismo de hace del 92, 93. Y suena súper actual. Si tú pones hoy Vuela Vuela en una boda, es la canción preferida de las bodas, ¿no? Así es. En todas las bodas siempre va a estar Vuela Vuela, o cualquier boda siempre va a estar Vuela Vuela. Pero porque el beat está buenísimo. Entonces es una canción que te invita realmente o sea, pone bien, ¿no? Entonces es así como Vuela Vuela llega, como que de salir no pasó nada, de repente ya era como un monstruo que se estaba, pero le faltaba que la radio la explotara. Ya cuando llegó la radio a número 1, ya fue imparable. Y Tomás Muñoz, esta persona, nos manda, habla con todas las filiales de Sony Music de todos los países, decir, quiero que Vuela Vuela sea número 1. Entonces estaban obligados las disqueras locales en cada país a poner la canción número 1. Entonces cuando llegábamos a los países, ya después de todo el trabajo que ya habíamos hecho durante años atrás, llegamos y la canción estaba número 1. Entonces ya llegamos ya era algo imparable, no existía nada igual. O sea, la gente se quedaba, o sea, era un fenómeno. O sea, realmente sí fue un fenómeno. ¿Y cómo vivir con esa fama? Ahorita dices, llegabas a un país y 2,000 personas, 3,000 y fue creciendo, aeropuertos no te dejan bajar. O sea, ¿cómo vivir con eso? O sea, pues sabes que estábamos muy chavos, entonces como que también nos costó tanto trabajo. O sea, cuando veníamos a promoción aquí en Monterrey, la primera temporada tremendo y todo está muy bien y eso, no muy seguido a Monterrey de promoción, pero veníamos en camper, o sea, no crees que veníamos en avión. Primera clase. No, nada. Veníamos agarramos unos campers los campers que son de filmación, una sala se hace cama y atrás hay un dormitorio. Esos campers de filmación de películas, en ese viajábamos, en un camper. O en combis, en esa época había combis, no había carros más rápidos. Lo más rápido que había era, o sea, los carros, no había Suburbans, no había ese tipo de camionetas, no existían. Los carros más rápidos no había, y donde cabíamos eran unas combis o este camión enorme que viajábamos. Pero llega el momento de Vuela Vuela, de la fama, que ya no podías viajar, o sea, tenías ya no, ahí sí, teníamos mucha íbamos en primera clase, no por payasos, porque era la única manera de que nos podían tener controlados, ¿sabes? Okay. Como que y era nuestro único espacio para dormir y descansar. Que como sucede el fenómeno, se expande por toda América Latina y España. Entonces, era mucho viajar, además de trabajo de conciertos, la gira, seguíamos trabajando en promoción, entonces, porque venía el siguiente sencillo, entonces tenías que ir a los países a promocionar el siguiente sencillo. Okay. Y ahí vino para siempre, y entonces, el ir a cada país, un día cantabas, ibas a un programa de televisión porque te demandaba la televisión.
oye, quiero Magneto. Entonces, ok, vamos, pero espérame, porque tengo un show en Tulancingo, Hidalgo, tengo un palenque y a las 7 de la mañana agarramos el avión y hacemos el festival. O vamos al programa de televisión. Y así fue como... La única manera de hacer que eso funcionara era físicamente ir a todos los países. Entonces, por eso es que pedíamos siempre primeras clases, porque era la única manera de que podíamos dormir y descansar. Que llegabas al hotel, llegabas y a chambear, no es como que llegabas a dar la vuelta y voy de aquí a la Tirantaba a visitar, no, era llegar a trabajar. No había otra, o sea, yo no conocí otra historia de mi vida siendo Magneto más que trabajando. O sea, era un trabajo. Y todos decidimos dejar a un lado la escuela para dedicarnos 100% a ser Magnetos. Entonces, era un trabajo. Y así lo veíamos con una disciplina y con un trabajo y como tienes que atender a la gente. No puedo decir que nunca, eso sí, nunca. Sí, yo me acuerdo, una vez Chayanne me dijo en un festival de radio, dijo, te voy a dar un consejo, nunca dejes de dar un autógrafo o nunca dejes de tomarte una foto con él. O sea, aunque te regañe tu manager, tú volteate y eso te va a llevar muy lejos. Eso me quedó a mí muy grave. Entonces siempre yo era de los que se quedaba y como que para la foto y el autógrafo y aunque no me pelaban tanto, porque yo no era el más galán de todos, pero siempre hacía eso y hacía como una conexión con los medios o con las fans o con la gente realmente, con el pueblo. Y al final, hoy en día me sigue sucediendo. O sea, después de 40 años ya van a ser el próximo año, y me pasa que sigo llegando a lugares y nuevas generaciones o meseros o gente grande me ubican perfecto, como que la gente que me saluda, que hey Elías, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo te conocí o yo te vi o no sé qué, me pasa muy seguido. Gente obviamente de generaciones mucho más arriba que yo, o de mi generación, porque crecieron conmigo, pero pues, mi cara es muy, o sea, es como, o sea, me ven y dicen, yo te conozco de algo, ¿dónde estudiaste? O sea, es como que me preguntan como que, sí. O sea, si no me ubican de Magneto, pero aunque no sepan que, o no se acuerdan, pero mi cara siempre es como que, yo te conozco de algo. Tú eres ¿con quién estás casado? O sea, siempre como que me tratan de hacer conexiones. Tratan de buscar una conexión. Y al final pues, acabo de decir, no, pues que soy Magneto. Claro. Elías. Oye, y siente, bueno, desde muy chico estás con Magneto. ¿No sientes que te faltó vivir más juventud? O sea, no con la artisteada, por decirlo de una forma. O sea, que faltó vivir a lo mejor la fiesta, los 15 años o así estás bien, por decirlo de una forma. Yo creo que sí nos saltamos muchas cosas. O sea, tuvimos que madurar muy rápido y tuvimos que trabajar muy rápido, o sea, muy jóvenes. Ya era un trabajo. Por eso dije, dejamos la escuela y dejamos de vivir lo que vive un niño normal. Y ya, o sea, cuando mis amigos seguían estudiando, yo ya tenía un carro pagado por mí. ¿Sabes? O sea, no es como que me lo pagó mi papá, no, yo me lo compré. Salíamos de antro y las cuentas las pagaba yo, mis amigos traían la tarjeta del papá o sea, ¿sabes? Como que sí yo era el más reventado, pero tampoco teníamos mucho tiempo para reventar. Reventaba cuando llegaba a México, que era como el lugar que me sentía como seguro. Pero de ahí, no, o sea, ir a otro país y salir a reventar, jamás. O sea, estaba súper prohibido. Pero en México éramos libres de nuestro propio tiempo. Pero llegábamos a casa y o sea, tampoco teníamos mucho tiempo de ocio, por llamarlo de alguna manera. Cuando reventó la abuela, no me acuerdo que en mi casa haber estado más del 92 hasta el 96. No me acuerdo que en un periodo haber estado más de 2 semanas en mi casa sin salir de viaje. O sea, porque era la promoción y un disco nuevo y ahora fotos y siempre, cada día, o sea, tenemos los calendarios y el calendario famoso era un calendario de papel donde obviamente todavía no existía esto, se empezaban los teléfonos celulares, pero no existía esto. Entonces, tenemos un calendario que íbamos a la oficina, tenemos que ir a fuerza a la oficina y te traigan una copia del calendario. Cuando ves el calendario impreso, todos los días había algo. O programa de televisión, o entrevistas, o ensayos, o algo, o viaje, o fechas, y las fechas eran pagadas. Pero pues era una vida bastante fuera de la realidad. Acelerada, ¿no? Fuera de la realidad, porque lo que pasaba es que es como si llegaba aquí a este restaurante y pásale, Elías, ¿qué quieres tomar? ¿Qué tomas? Sí. No, la cuenta, no. Pagamos nosotros, somos los Magneto. Entonces,
vivíamos una realidad que no era nuestra realidad, porque yo no sabía el precio de las cosas. A mí me decía que una Coca-Cola costaba 60 pesos, la pagaba. Pero no tenía noción de cuánto costaban las cosas, porque siempre nos pagaban las cosas, nos pagaban. O sea, íbamos pagados siempre por las disqueras, ¿no? Para empezar la promoción. Y luego los shows, pues había alguien que administraba el dinero y yo nunca sacaba mi dinero para pagar algo. Yo no tenía ni idea, hasta que lo que sí sabía que es lo que me costaba a mí el día a día en mi casa, porque tenía que ponerle, mi mamá me pedía el dinero semanalmente para el súper, para el carro, gasolina, el chofer, tal, o sea. Aparte me imagino que llegabas, no sé, a un restaurante y por cortesía, no por... Nunca nos cobraban. Es que, nunca nos cobraban. Era como que, no, por favor, me dejas una foto aquí para ponerla. Sí, claro. Ya, pues no cuentan nada. Ah, gracias. Hay una historia muy padre la historia la contamos. Llegamos un día al restaurante Arroyo, que el restaurante Arroyo es un típico restaurante en la Ciudad de México, hacia el sur de la ciudad, a la salida de Cuernavaca. Mexicano, de comida mexicana, entonces tienen un cortijo tienen vaquitas y eso. Pues, ya muy famoso, de Chucho Arroyo. Llegamos un día y ese día habíamos reventado un día antes. Voy a decirlo, pero nos fuimos de reventón y estábamos bien crudos. Ya estamos grandecitos. Charlie, íbamos mucho a Tenampa con Charlie y con Flavio. Muchísimo Tenampa. Les gustaba mucho el Tenampa. Nos gustaba mucho el Tenampa y echamos nuestros tequilotas. Y entonces me acuerdo que llegamos al restaurante y veníamos crudos de haber salido y ese día tocaba... otra cosa, se me olvidó el nombre. Bueno, total, llegamos al restaurante y estaba el Coque Muñiz. Y el Coque nos manda una botella de tequila. Saludos, netos. Y luego llega Chucho Arroyo, el dueño del restaurante, otra botella. Entonces fue botella tras botella, acabamos rebotando. Y de ahí ya fuimos a una historia que chocó uno de los de seguridad. Era muy padre porque nuestra familia al final éramos nosotros mismos. Nuestro núcleo éramos nosotros mismos, la gente de seguridad, la gente que nos acompañaba, era nuestra familia. O sea, sí, realmente los veías más que a tu propia familia. Más que a mi propia familia. Yo llegaba a mi casa, llegaba a dormir y llegaba a cambiar de maleta y literal, como ayer lo vimos. Como ayer lo vimos, literal, aventaba el dinero, así los sacos de dinero, porque te pagaban, en esa época los paleques te pagaban en efectivo, el dinero que me daban en efectivo, tenía un locker, que lo abría, aventaba mi dinero, me dormía. Y al día siguiente íbamos otra vez. O sea, una realidad que no es normal de un chavo de 23 años o 20 años. Una realidad totalmente fuera de la realidad. Y luego llega que les da más proyección, cambiando el destino, ¿no? Grabar la película. Yo me acuerdo, te voy a platicar, fui en el estreno con Charlie al Versalles, Teatro Versalles en Monterrey. Se tuvo que esperar a que se apagara. ¿Para poder entrar? Entró, sí, ya sabes, y a ver la película. Y fue un fenómeno. Una película. ¿Sabes qué? Y aparte, ¿sabes qué nos hicieron hacer? Bueno, además, esta historia está padre porque yo no gané un peso de Camino al Destino. ¿Ok? O sea, no gané un peso. No, o sea, nos dijeron, no, espérate, está mal, porque nos dijeron, oigan, Gloria Trevi ya existía, y acaba de hacer zapatos viejos o zapatos rotos, no sé cómo se llama la canción, o la película. Zapatos viejos. Sí. Zapatos viejos. Y a Gloria Videocine le había pagado una cantidad por hacer la película. La película había sido también un fenómeno. Gloria también era en ese momento un fenómeno de Siempre es Domingo. Gloria Trevi ya empezaba a ser un fenómeno musical. Y me acuerdo que nos dicen a nosotros, oigan, vamos a una película, pero nos dicen, vamos a negociar de una forma diferente, vamos a ir a porcentajes por taquilla, porque nosotros no nada más era México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y España. La película salió en todo el país, o sea, en todo el continente. Y entonces nunca llegó una liquidación a nuestras manos de Camino del Destino. Siempre que preguntábamos, nos decían, no, es que esto de videocine, nunca vimos un solo peso de Camino del Destino. Increíble. Pero la película nos dio muchísima proyección, muchísimo.
La siguen poniendo en todos lados. A cada rato la ponen, luego yo me la encuentro de repente en la televisión. Estuvo padre hacer la película bien pesado, muy pesado, porque en paralelo estábamos viajando a hacer promoción, viajando a hacer conciertos y los ratos libres, o sea, el calendario estaba saturado, o sea, íbamos de lunes a miércoles, a jueves, grabábamos en Guaymas, nos íbamos jueves, viernes y sábado a hacer conciertos. Regresábamos y así, era como labor por periodos. La película se grabó se grabó en 3 lugares. El final de la película fue lo primero que grabamos. Ese fue el kick-off de la... En Disney. No, el final de la película. Es el concierto, ¿no? El final donde el niño llega. No, en los estudios universales, miento. La parte cuando llega el avión, que ya logramos aterrizar, esa la grabamos en Toluca, que fue como kick-off de la filmación. Lo grabamos en Toluca, grabamos en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, grabamos en el aeropuerto. Había una aerolínea que se llama Taesa, Sí, ya no existe. Y Guaymas, Xochimilco, todo lo del convento. Las escenas del convento son en Xochimilco, no son en Guaymas. Sí había un convento, bueno, había una estructura ahí en Guaymas, pero físicamente las cosas interiores del convento donde estaban las niñas estas, eso fue en Xochimilco. Entonces, o sea, a mí me encantaba el cine. Yo juraba que iba a terminar en UCLA, así me veía, Okay. en la Universidad de Los Ángeles, de California, estudiando cine. Yo quería estudiar cine. A mí me encantaba el cine, me apasionaba. Todos los videos siempre yo me involucraba para tratar de meterme. En la película siempre estaba yo atrás de Pancho Bojorquez, que era el director de fotografía. O sea, me fascinaba el mundo del cine. Y yo me veía estudiando cine y siendo productor de cine. Pero Magneto cambió mi destino. Entonces, Pero te veías después de Magneto en el cine. Magneto. Pero Magneto no tenía fin, ¿no? Porque avanzaba. Avanzaba hasta que sucedió que la historia que todo el mundo sabe, primero la salida de Charlie, que fue como el primer golpe que nos sacudió a todos. Y posteriormente, después entra Tono, y en el momento que sacamos el disco de Siempre con Tono, Mauri ya estaba de novio con Faye. Alan Sony le hace una propuesta a Alan de solista y Mauri empezó a fallar muchísimo y veníamos de promoción y Mauri aprovechaba para hablar de Faye, ¿sabes? Pues ya nos caía mal de que en lugar de hablar de Magneto hablaba de Faye. Y es verdad que muy pronto viene una chica nueva que tal. Entonces, eso vino un poco como de fracturar internamente. Entonces, antes de que se rompiera todo, decidimos terminar. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí. Nos peleamos con Toño, porque Toño, cuando vio venir esto, Toño hizo Mercurio y un día nos hizo una mala jugada con la revista Eres. Nos entrevista de Eres y nos dice, oigan, vamos a hacerle una edición especial que se van, se despiden. Pues, una muy buena entrevista, muy buenas fotos. Y cuando estamos un día de repente en Guadalajara, me acuerdo perfecto, en la habitación estábamos comiendo en el hotel y prendemos la televisión y nos vemos el comercial. Eres presenta. Ellos son los que se van. Hola, ¿qué tal? Somos tal de Magneto. Y ellos son los que llegan. Hola, somos tal y Dani de Mercurio. Magneto y Mercurio. Eres tal, edición especial. ¡Pum! Yo sí, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento hay otro grupo? Entonces le hablo a Toño y le hablo al de la disquera, Alfonso Larriba, y Alfonso me dijo, yo no sé, pues habla con Toño. Él fue el que hizo esta jugada. Y ahí rompimos todo con nuestro manager, toda relación. Y yo me fui hacia la empresa que nos comercializaban, la que venía las fechas, para tener como una casa. Y yo tomé las riendas del grupo para hacer la parte final del último disco, que fue el disco de... ¿Tu libertad es? No, perdón, vino Tu Libertad primero y luego vino el de Siempre, que fue el último disco. ¿Y sientes que fue el momento exacto? O sea, ¿sí fue el momento que Magneto ya tenía? ¿O crees que a lo mejor? No. Tenía para dar mucho más. Todavía daba para más. Pero ustedes en lo personal tenían esa ímpetu, a lo mejor ya cansados. Ya estábamos muy cansados. Ya, o sea, en el momento que esto empezó a suceder, como que todo el mundo corre y huye de una fiesta, pues así fue como también, o sea, quien empezó a buscar en dónde colocarse y cómo colocarse.
Yo ya estaba dentro de RAC Producciones, que era, hoy en día se llama Esocesa. Yo estaba ya dentro de esa empresa, entonces yo estaba ya siendo un ejecutivo porque era la cabeza de Magneto dentro de la empresa, ¿no? Entonces, y ellos me ofrecieron, cuando acabe Magneto, me acuerdo perfecto que cuando venimos a Qatar aquí en Monterrey, el director de esta empresa me dijo, oye, ahora que termine Magneto en la gira del adiós, ¿te gustaría quedarte a trabajar con nosotros como director comercial? Y yo, sí. Director artístico, sí. Vale, ¿cuánto van a pagar? No, pues tanto. Ok, va. Y así. Entonces, acabé Magneto y al día siguiente, el lunes siguiente, ya estaba yo en mi oficina, trabajando. Okay. ¿Eso en qué año fue? 96. 96 se acaba y ya tenías trabajo, ¿te dedicabas con manager o cómo era? Yo llevaba la parte artística de esta empresa y los artistas que iban agarrando, yo los llevaba y veía todo lo de publicidad. Álvaro Dávila, hoy esposo de Pati Chapoy, Sí. presidente del Morelia, ¿sigue siendo o ya no? Ya, creo que ya no. Ah, no, ahora está en el Cruz Azul, creo, ¿no? Sí. Bueno, no sé. La idea es esa, ¿cómo era? Álvaro estaba ahí, pero su esposa es Pati Chapoy. Okay, Pati sí. Chapoy estaba en TV Azteca. Y nosotros era muy televiso. Entonces, esta empresa era muy de Televisa. Entonces, Álvaro sí tuvo que salir de esta empresa, de ser socio, y a mí me ofrece entrar en su puesto. Okay. Y yo tenía que ver todo lo que tiene que ver con la publicidad, los shows que esta empresa hacía. Entonces, el primer show con el que me encuentro para promocionar es Disney sobre hielo. Entro y me sentí que hacer la pauta para Disney sobre hielo. ¿Cómo que tengo que hacer la pauta? ¿De qué me hablas? Pauta de radio, pauta de los cortos de plana para los periódicos, depende del periódico, son medidas diferentes. O sea, me metí en un mundo que dije, ¿qué hago yo aquí? Entonces tenía que hacer los artes, era un diseñador que hacía los artes y como que los llevaba para que me los aprobaran, hablar con todos con los escritores de los periódicos, con los de la radio y hacer los deals. Y me acuerdo perfecto que un día se nos ocurrió para hacer mucho ruido porque venía Mickey y sus amigos al Auditorio Nacional. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un desfile con carros alegóricos o esos carros antiguos con los personajes, las botargas, sobre Reforma? Cerramos Reforma y hacemos un desfile de Disney. Es un fenómeno. Y sí, fue un fenómeno. O sea, es la primera vez que yo me acuerdo que yo veía Reforma cerrado para un desfile de este tipo. Y yo era como la cabeza de este proyecto ante los medios de comunicación. Y oye lo que me pasa. No esperábamos tanta gente. O sea, nos sobrepasó la cantidad de gente que había. O sea, ya había gente de ida del auditorio hacia al Ángel de la Independencia, esa era la ruta. Esa era la ruta. Así estaba planeado. Pero ya había gente también del otro lado de Reforma, esperando que pasaran de regreso. Dijimos, bueno, pues lo hacemos, no perdemos nada. Pero los americanos, porque las botargas se le van patinando. Y por regla las botargas no pueden estar más de una hora con la botarga puesta. No sé, ahora a lo mejor ya es menos, pero en ese momento no era más de una hora. Entonces llegamos a la hora rayando al Ángel de la Independencia y ahí metemos a todos los personajes a un camión. Entonces las notas al día siguiente esconden a Mickey Mouse y esconden a los personajes y en lugar de que fuera una nota positiva fue una nota súper negativa, pero se habló en todos lados de esto y se vendieron un chorro de boletos. Esa vez rompió récords Disney sobre hielo. Ahí tengo en mi oficina, tengo una placa que me dieron de reconocimiento porque rompimos récord de ventas de Auditorio Nacional impresionante. Para el momento que están viendo este episodio, ¿hay boletos todavía? ¿Dónde los podrían conseguir? Porque no sabemos. Estamos grabando para que sepa la gente una semana antes de la presentación. Sí, en Superboletos. Sí, no sé si para entonces. Sí, va a haber, pero bueno. Pero el día de hoy, una semana antes, todavía hay boletos. Sí, es un concepto diferente porque es un lugar que se llama Dion Live Center, es un lugar nuevo. Magneto es el artista que abre. Es un lugar. Yo me vine a vivir a Monterrey para abrir este lugar. Ese fue mi objetivo de vida. Además de que la familia de mi esposa, ella es de aquí de Monterrey, viven aquí, entonces para estar cerca de la familia de mi mujer, nos venimos a vivir a Monterrey y ese era mi objetivo. Y después de casi 4 años estamos abriendo. Nosotros abríamos el primer año de pandemia, en mayo del primer año de pandemia, pero pues vino la pandemia y cerramos la puerta y nada más iba un cuate a limpiar y era todo lo que podíamos hacer, no podíamos ni construir ni nada, se paró todo. Entonces, después de 2 años y medio, 3 años de pandemia, vamos a abrir por fin mi lugar. Entonces,
estoy bien contento. Que de hecho la gente vaya al lugar, me dio la oportunidad, Elías, hace pocos días de irlo a conocer. Muy bonito, un lugar, pues, lo habíamos platicado, ¿no? Es el Premier prácticamente, ¿no? Sí. Y era el sueño tuyo, ¿no? Traerte el Premier. Qué bonito lugar, la verdad. Gracias. Felicidades. Gracias, pues ojalá y la gente le va a gustar. Es prueba y error, la verdad es que, o sea, yo no soy un hombre de venues, pero nos hemos rodeado de gente profesional. Tenemos una alianza con la gente de Signia, por el tema del Superboleto, o sea, nos hemos ido agarrando gente. Uno de mis socios, Casim, él ha sido promotor de shows durante años aquí en Monterrey. Él fue el que nos trajo la primera vez cuando cantó Charlie con Solo y nosotros, y él fue el que nos trajo. Entonces, de ahí nació la amistad. Entonces, vale la pena que vayan a ver este lugar. ¿Tienes ya alguna cartelera? O sea, aparte Magneto, el 12. Tenemos un show, que es el show Ancla, que es un show musical, es como una revista musical que dura aproximadamente 2 horas de música, de hits de los 70s, 80s, 90s, con músicos en vivo. Y es un ensamble musical con coreografía. Tengo 10 bailarines y 10 cantantes, 5 mujeres y 5 hombres. Entonces, es un pasaje musical que te vuela la cabeza y te transporta, como estás haciendo con todas las cosas de retros. Entonces, la idea es hacer un show musical con 110 vestuarios. O sea, tenemos una cantidad de vestuario, tenemos un cuarto lleno de vestuario, que se mandó a hacer especialmente nada más para este show. ¿Y ese arranca después de Magneto? Ese arranca el día siguiente después de Magneto. ¿El lugar está ubicado en Plaza Fiesta? Plaza Fiesta en San Agustín. Es que está la parte de atrás de Plaza Fiesta de San Agustín, por donde no sé cómo es que donde era Jungle Gym, ahora sí para los vintage, como uno. Y arriba había un boliche. había un boliche y unos cines. Ya no, ahora ya es una iglesia cristiana. Y estamos ahí en ese local. Se ve desde Pabellón de San Patricio, se ve el local, y estamos después del Sears, enfrente del Colegio Irlandés. Está padre el lugar, está divertido. Pues el mejor de los éxitos, mi querido Elías. Gracias. Y últimas preguntas ya. En retrospectiva, ¿volverías a hacer Magneto si volvieras a nacer? Sí, claro. Sí, y creo que si hubiera, o sea, sería el mismo, no cambiaría nada. Okay. O sea, sería el mismo personaje que soy. Porque soy un personaje dentro de Magneto, juego un rol de pues es el que hace las bromas, pero es que así soy, entonces jugaré el mismo rol. O sea, no tengo que fingir ser alguien que no soy en realidad, entonces jugaré el mismo rol. Es muy divertido. O sea, a pesar de perder esa lo que platicamos ahorita, esa juventud, esas fiestas con los amigos, esos 15 años, dices, me la vuelvo a rifar como Magneto. Me sigo siendo joven. Yo tengo 54 este año, sí. Lo digo, y me sigo hago mucho ejercicio, corro, sí. O sea, soy muy disciplinado. Eso aprendí en Magneto, disciplina. Entonces, yo soy despertador todos los días muy temprano a correr. No, ejercicio no. Corro, y parte de la formación de correr, hay unos días que hay unos entrenamientos particulares, pero me gusta mucho correr. Entonces, lo tengo ya como un hábito, y es parte de mi vida y de mi disciplina, y es lo que me mantiene equilibrado, porque también soy demasiado desesperado. O sea, soy muy ansioso, pero eso siempre he sido así, siempre he sido como acelerado. Hablo acelerado porque toda mi vida he sido como, o sea, yo estoy pensando lo que voy a decir, por eso me trabo, y de repente como que tengo que hacer pausas para poder hablar y que la gente me entienda. ¿Corres maratones, no? Sí, me preparo para maratones. Este año no voy a hacer ningún maratón porque está el regresar a los escenarios hoy en día ha sido bien difícil, o sea, es complicado, no es igual que antes. Ha cambiado la historia de cómo vender boletos, de que las preventas ya no son las mismas preventas que eran antes. No. La gente está comprando y tú lo debes saber, muy pegado al evento. Entonces, los shows han ido cambiando conforme la pandemia nos ha ido llevando. El año pasado arrancamos 90s, y supuestamente el año pasado, de noviembre a diciembre, íbamos a hacer 8 shows, nada más hicimos 3. Pero los demás se recorrieron. Entonces, se han ido recorriendo porque las ciudades se están recuperando también. Entonces, el calendario está como muy cambiado. Todos los días hay algo nuevo que está surgiendo, y está como creciendo. En esta temporada de 90s está Ana Torroja, está Benny, está Eric, está Linda, que no había estado, y bueno, están las JNS y está Magneto.
Pero el hecho que esté Ana Torroja ha cambiado la dinámica y pues, hay que darle una refrescada al show, ¿no? Y ahorita que hablabas de la actualidad, hoy hacer un sencillo, pues, es unos 2 meses el sencillo. En tu época un sencillo debería durar, ¿no? A veces ni 2 meses, en un mes el artista tiene que estar... Las redes sociales... No, hoy en día muy rápido. Muy rápido, ya no se venden discos. Ya no hay discos. Ya esa historia cambió por completo. Está muy diferente. O sea, lo que a mí me tocó vivir en mi experiencia no tiene nada que ver con lo que hoy en día es la música. La forma de hacer música también es muy diferente. Cualquiera puede hacer música de una aplicación en tu teléfono, ¿no? Es increíble. Y puedes tener un estudio con tu computadora, puedes hacer una canción. Entonces, así es lo que está pasando hoy en día. Hay diferentes géneros que a gente le puede gustar, a otros no. A mí, la verdad es que hay cosas que me pueden gustar, cosas que no me gustan nada. La banda no me gusta nada. Ajá. Pero sin embargo, pues, es parte de la cultura donde vivo. Entonces, los géneros urbanos, lo urbano me gusta, pero no me gusta el reggaetón nada. O sea, pero hay cosas muy rescatables. Hay artistas que para mí merece mucho la pena. El urbano siempre lo he defendido porque me encanta. Para mí Calle 13 es como un genio. O sea, hay cosas padres. Y hay muchas bandas de rock. Creo que ¿sabes qué falta? Que se ha perdido mucho. Esas bandas de rock de garage. Ya no se juntan los chavos a hacer... hoy en día no están los jóvenes. O sea, falta crear una nueva banda. Hacer una nueva banda, ¿no? Yo, ¿sabes qué siento que falta para el mercado infantil? No hay prácticamente... Falta una nueva boy band. Una nueva boy band, un nuevo Magneto. Bueno, Elías, pues te agradezco. La verdad, nos pasamos ahí un poquito de tiempo. Algo que le quieras decir a la gente que está en pendiente. Próximo año, 40 aniversario. Próximo 40 de aniversario de Magneto. Espérense. Pues nada, sigan, sean felices y sean auténticos y no dejen de perseguir sus sueños. Creo que es lo más importante, ¿no? Cuando tienes un objetivo y tienes claro y sabes lo que quieres. Yo soy muy terco, muy testarudo, pero siempre me pongo los objetivos y me pongo metas y hasta no lograrlas no estoy tranquilo. Entonces, la disciplina ante todo creo que es lo más importante y es lo que les puedo decir y decirle a la gente que gracias por aguantarnos tantos años. Gracias por darme la oportunidad de tener este espacio porque está caño que después de 40 años siga dando entrevistas, ¿no? No, yo te agradezco. Yo solo, ¿no? Que te hablé y me dices, sí, a la primera, ¿no? Gracias, ¿eh? Esa sencillez porque en verdad es complicado. ¿Sabes qué pasa? Que no hay por qué decir que no. Así crecimos, haciendo todo. Nosotros íbamos a todo. Entonces a mí cuando nos piden de 90, oye, hay que ir a Querétaro a hacer promoción. Ok, crecí con esa cultura de trabajar. De trabajar para ganarme el dinero. O sea, no llegar y nada más pararme en el escenario a ganar, o sea, a tirar rostro. No, pues tengo que trabajar. Así crecí y así he sido siendo. Entonces, hoy te digo que la semana pasada nos juntamos en México para ensayar, porque es la única manera de que la gente diga, pagué dinero, me gasté 1,000 pesos, 2,000 pesos por un boleto, pero estoy viendo un show con calidad. No estoy viendo a unos viejitos bailando ahí medio... O sea, es la idea. Bueno, hoy en la noche, la gente que esté viendo este episodio, va a estar Magneto ahí en el venue. ¿El nombre es? Dion, ahí en Plaza Fiesta. Entonces, busquen si todavía hay boletos y presencien este regreso. Pero el próximo año, 40 aniversario, dice Elías que va a haber sorpresas. Ya veremos. Muchas gracias, Elías. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, y a toda la gente, síganos en las redes sociales como La Trayectoria Podcast, en YouTube, Spotify, la verdad, TikTok, en todas las redes sociales. Ahí se puede suscribir y no se pierdan los próximos episodios.